Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Jefferson Pérez Castañeda. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso microbiología de suelos. El día de hoy voy a hacer la sustentación de la tarea número 3, que es distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Pues en esta primera diapositiva vamos a observar los procesos de la fijación biológica del nitrógeno. Para la comprensión de la fijación biológica del nitrógeno se parte de cuatro estados fundamentales. El primero de estos es la fijación del nitrógeno, que en esta etapa todos los organismos pueden utilizar el nitrógeno de las atmósferas a través de vías abióticas. Nada más que una parte del ecosistema que no conocen. Por ejemplo, los rayos y la energía eléctrica de la radiación solar son elementos abióticos. La vida biológica es la parte que puede obtener nitrógeno de los microorganismos del cielo. El segundo paso es la amonificación. A esta se puede llegar por las bacterias fijadoras de nitrógeno o por descomponedores como los hongos y algunos microorganismos. Esta es la etapa del ciclo del nitrógeno donde los microorganismos aeróbicos lo convierten en iones de amonio. Esto significa que son los microbios que funcionan en presencia de oxígeno. La etapa número 3, que es la nitrificación, es la parte del proceso y consiste en la oxidación biológica del amonio por parte de los microorganismos aeróbicos. Como resultado de esta nitrificación, el nitrógeno amoniacal regresa al suelo, donde es nuevamente utilizado por las plantas. La etapa número 4 corresponde a la asimilización del amonós. Aquí es donde se destacan los nitratos. Acá las plantas juegan un papel muy importante, ya que en esta fase del ciclo los nitratos se reducen a nitrito en el citoplasma de las células vegetales. Estos nitritos se pueden incorporar a las plantas a través de sus raíces. Sabemos que las plantas usan nitrógeno como alimento para crecer y reproducirse. Finalmente se encuentra en la etapa de la desintificación. Bueno, pues acá finalmente se encuentra la etapa de la desnitrificación, que esta es lo opuesto del proceso de reparación o fijación. Se expone entonces un proceso llamado respiración anaeróbica, es decir, este tipo de procesos se dan sin nitrato en el agua, sin oxígeno. Este proceso se encarga de devolver el nitrógeno a la atmósfera y disolver los nitratos. Esta es la fase final del ciclo y todo vuelve a su lugar. Es así como se expone la importancia del nitrógeno y que puede estar presente en diversos estados de oxidación. Es importante resumir que se produce amoníaco a partir de gas nitrógeno a través de un proceso llamado fijación de nitrógeno. El amoníaco resultante se asimila orgánicamente en aminoácidos y nucleótidos. La capacidad de fijar nitrógeno libera a los organismos de la dependencia de nitrógeno fijado en su entorno y proporciona importantes beneficios ecológicos cuando el nitrógeno fijado es limitado. El proceso de fijación del nitrógeno también es de gran importancia en la agricultura, ya que cumple con los requisitos de nitrógeno de grandes cultivos como la soja. La fijación de nitrógeno es catalizada por un complejo enzimático llamado nitrogenasa. La nitrogenasa consta de dos proteínas, la desnitrogenasa y la desnitrogenasa reductasa. Ambas contienen hierro y el dinitraz también contiene molibdeno. Y el hierro y el molibdeno en una dinitrasa son parte de un cofactor enzimático llamado cofactor de hierro molibdeno. Y este es de sitio donde ocurre la reducción del nitrógeno. Pues acá seguimos ya en la diapositiva número 2, donde vamos a observar los tipos de fijación biológica del nitrógeno. Bueno, pues la fijación biológica del nitrógeno
es medida por el complejo nitrogenasa presente en los organismos fijadores. Entre los microorganismos involucrados se encuentran bacterias, clanobacterias y antinomicetos, los cuales pueden fijar el nitrógeno viviendo libremente o formando asociaciones. En cuanto a la fijación biológica de nitrógeno de forma libre, los microorganismos que la conforman corresponden a bacterias y a cianobacterias y actinomicetales. Por el contrario, es la fijación simbiótica. Los microorganismos que lo conforman corresponden a rizobias leguminosas por la fijación, por la asociación, y por los microorganismos que lo conforman, estas corresponden a bacterias filósferas, bacterias rizósferas, cianobacterias y acitomesetales. Esta es la fijación biológica de los nitrógenos de forma libre de microorganismos. Estos poseen una moderada fuente de energía, baja protección de oxígeno, baja transferencia de nitrógeno fijo y estimación de fijación de nitrógeno de 1 a 80 kilogramos por año. Estas pueden ser bacterias anaerobias, anaerobias facultativas y aerobias y microesófilas, siendo estas bacterias anaerobias de esta fase quimiotrófas, son las Clostridium, Disofultoculum, Dusofovibrium, y pues fotósforos son las Chamatium, Thiopedia, Ectoiospira, y pues bacterias anaerobias facultativas quimiotrófas, Lactobacillia, Citrobacterias, Ectobacterias, Erwinia, Bacillus, Propionibacterium, y fotótrofas, Rhizodium y Rhodopsónamas. Bacterias aerobias o microaerobias son las quimiotrofas, son Azopirillum, Aquapirillum, Azobacterias, Azomas, Veigericas, Dersia, Rhizobium, Agrobacterius, Thiobacillus, Cyanobacterium, y fotótrofas, Gleocopsa, Anavenas, Clotius, Noxos, Spirillum, Oscillatoria, por lo cual dentro de cada uno de estos grupos de estos microorganismos existen en géneros capaces de tomar la energía de sustancias químicas, quimiotrófos, o de tomarlas de la luz, fotótrofos. En cuanto a la fijación biológica del nitrógeno de forma simbiótica, los microorganismos poseen una alta fuente de energía, protección de oxígeno, transferencia de nitrógeno fijo y estimación de fijación del nitrógeno de 50 a 45 kilogramos, de 50 a 465 kilogramos de nitrógeno hora año. Pues estos agrupan microorganismos de rizoendocibosis, siendo esta anavena con las hojas de Azalea anavenea, noxos con raíces de musgos y hepáticas, con hongos, con rizoendosimbiosis, con Rhizobium, con Brachyolus, en raíces de leguminosas, Axorhizobium en raíces de tallos de Sevinia. Es así como los tres géneros que forman la simbiosis asociativas, Anavena, Inostot y Calotris. Son organismos fotótrofos con una distribución de hábitat muy amplia y que pueden contribuir a la formación de heterocitosis, donde se localiza la nitrogenasa. Finalmente, para la fijación biológica de nitrógeno por asociación, los microorganismos poseen una moderada fuente de energía, protección de oxígeno, transferencia de nitrógeno fijo y estimación de la fijación del nitrógeno de 2 a 170 kilogramos nitrógeno hora año. Agrupan microorganismos de Rhizosonius, siendo estos Rhizosonius
Asopirillum y Azobater con raíces de gramíneas, Beijiquia con raíces de caña de azúcar y Bachis con raíces de gramíneas, siendo así en la fijación biológica de nitrógeno por la asociación. Las raíces consisten en la interacción entre microorganismos de suelo, como lo son géneros Azobacterias, Asopirillum y Beijicacha, las cuales colonizan el suelo rizosférico y las raíces de las plantas, impuestas a una indudable ventaja ecológica establecida por la alta relación de carbono-nitrógeno que que en su hábitat se establece. La asimilización del nitrógeno varía dependiendo del organismo fijador, aunque la nitrogenasa de los tres tipos de fijación funciona de forma parecida. Existen algunas diferencias, como la fase de crecimiento de los microorganismos, durante la cual tiene lugar la fijación de nitrógeno, la cantidad de nitrógeno que está fijado por gramo de materia celular, y la eficiencia de fijación de nitrógeno y el destino del nitrógeno fijado. Pues así concluyo con la sustentación. Espero haya sido de su agrado.